Bienvenidos a Factor Seguridad, un espacio donde la seguridad privada en Chile toma voz y sentido. Hoy viajamos al pasado para conocer cómo surgió la seguridad privada de nuestro país y cómo se fue consolidando como una profesión regulada. Con el paso del tiempo, distintas leyes y decretos fueron dando forma a lo que hoy conocemos como seguridad privada. Este proceso no fue solo legal, sino también social, operativo y profesional. En los años 50, Chile vivía una rápida urbanización. Las ciudades crecían, los barrios se expandían y también aumentaban los riesgos, tales como los robos, incendios y disturbios. El Estado no alcanzaba a cubrir todo, y aparecieron figuras importantes como el sereno, el rondín y el conserje. Personas comunes, muchas veces sin uniforme ni una instrucción formal, pero con una misión clara: proteger lo que aún no estaba resguardado por el Estado. No habían leyes, solo una necesidad, una función social evidente, pero sin un respaldo normativo. En el año 1973, Chile vivía un momento de ruptura. El 11 de septiembre se produjo el golpe de Estado y el país pasó de un gobierno democrático a una dictadura militar. El nuevo régimen tomó el control de las instituciones y, entre sus reformas, dio un primer marco legal a la vigilancia privada, con el Decreto Ley número 194, el cual por primera vez se autorizó la contratación de vigilantes en empresas estratégicas, tanto estatales como privadas. Estos servicios quedaron bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo que significó el nacimiento legal de la seguridad privada, siempre bajo la tutela militar. Un primer paso, aunque aún lejos de ser un sistema autónomo o profesionalizado. En el año 1981, Chile llevaba 8 años bajo el régimen militar. Era el tiempo de las grandes reformas económicas y la seguridad también fue parte de esos cambios. Ese año se promulgó el Decreto Ley número 3607, que reemplazó el antiguo Decreto Ley 194 y estableció nuevas reglas para los vigilantes privados, con un enfoque más técnico y empresarial. Se obligó a bancos, instituciones públicas y grandes comercios a contar con unidades internas de seguridad. Ya no basta con un portero o un rondín. Ahora se exigía una estructura formal dentro de la organización. Fue un paso importante, porque la seguridad privada comenzó a verse no solo como un servicio externo, sino como una función estratégica de la empresa. Así nacieron las primeras unidades internas de seguridad, con roles definidos y mayores exigencias. Ese mismo año, el Decreto Supremo número 315 aprueba el reglamento del Decreto Ley número 3607 y aparece por primera vez el concepto de estudio de seguridad como una herramienta fiscalizadora del servicio de la vigilancia privada. En el año 1985, Chile vivía una fuerte crisis económica y social. El desempleo superaba el 20% y la inseguridad comenzaba a sentirse con fuerza en el país. Los robos y los asaltos bancarios aumentaban y las empresas, sobre todo del sector financiero, empezaron a invertir con urgencia en protección. Ese mismo año se dictó el Decreto Supremo número 93, que reguló el artículo 5 bis del Decreto Ley número 3607 y por primera vez se definió con claridad los servicios de seguridad privada. Nocheros, porteros y rondines, pero también asesores y capacitadores.
La norma dio reconocimiento legal a estos oficios, convirtiéndolos en funciones formales dentro del sistema de seguridad. Fue un paso importante en el proceso de la formalización del sector. Ese año también se promulgó la ley número 18.422, que introdujo cambios al decreto ley 3.607. Por primera vez se incorporó la protección de personas como función de los vigilantes y se amplió la posibilidad de prestar servicios a cualquier empresa o particular, creando el concepto de empresa estratégica. Además, se estableció que asesores y capacitadores en seguridad debían contar con autorización previa de la comandancia de guarnición respectiva. A inicios de los años 90, Chile vivía su retorno a la democracia tras 17 años de dictadura. La transición no solo implicó cambios políticos, también trajo consigo una profunda reestructuración institucional. En ese contexto, en el año 1990, la Ley Orgánica Constitucional número 18.961 entregó de forma expresa a Carabineros de Chile la fiscalización y el control de quienes ejercen funciones de vigilancia privada. Por primera vez se reconocía en la ley una autoridad institucional clara y definida sobre el rubro de la seguridad privada. En el año 1994, Chile experimentaba una etapa de crecimiento económico junto a una fuerte expansión bancaria y un proceso de modernización del sistema financiero. Fue entonces cuando se publicaron dos normas fundamentales: la Ley número 19.303 y su reglamento, el Decreto Supremo 1772, ambos orientados a reforzar la seguridad en bancos y entidades financieras. En este caso, fue un verdadero avance técnico. Ya no se trataba solo de exigir la presencia de vigilantes, ahora se imponían obligaciones concretas, sobre todo a las empresas que administraban recursos críticos. De esta forma, la seguridad privada comenzó a vincularse directamente con la protección de activos financieros y con la confianza que las personas depositan en los bancos y en el sistema financiero del país. También aparece el Decreto Supremo número 1773. Este decreto aprueba un nuevo reglamento al Decreto Ley número 3607 y deroga el antiguo Decreto Supremo número 315. Su contenido regula autorizaciones, estudios de seguridad y normas sobre el transporte de valores. A mediados de los años 90, Chile vivía un proceso de modernización acelerada. Las tecnologías de seguridad comenzaban a expandirse y cada vez más empresas adoptaban un sistema de alarmas, cámaras y vigilancia electrónica. Pero existía un problema. No había un canal formal que permitía conectar estos sistemas privados con la institución pública encargada de responder. Eso cambió en el año 1996, con la publicación del Decreto Exento número 41, que autorizó la conexión directa de alarmas privadas a la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile. Este decreto fue un punto de inflexión. Por primera vez se formalizó la colaboración técnica entre las empresas de seguridad privada y las fuerzas públicas. No solo se trataba de prevenir, ahora también había que responder de una manera coordinada. 2 años después, en 1998, se publicó el Decreto Exento número 1122. Este decreto fijó medidas mínimas de seguridad obligatorias para todas las empresas reguladas por el Decreto Ley número 3607. Con esta norma se unificaron los criterios y se exigieron requisitos básicos para trabajar en el rubro, desde la seguridad en las instalaciones hasta la aplicación de protocolos de operación. Las empresas debían cumplir con estas condiciones mínimas
si querían seguir funcionando. Así terminaba una etapa de improvisación y comenzaba una seguridad privada más estricta, más organizada y más profesional. En el año 2005, Chile avanzaba en la modernización del Estado, con un foco en la eficiencia, en la capacitación de sus funcionarios y en hacer que las instituciones trabajaran de una manera más sólida y confiable. Ese año, Carabineros dio un paso decisivo con la Orden General número 1620, que aprobó los primeros manuales de organización, funcionamiento y capacitación para el personal de seguridad privada. Por primera vez, el sector no solo tenía leyes y decretos, sino también una guía técnica y formativa. Estos manuales marcaron el inicio de la profesionalización con procedimientos estandarizados y criterios comunes para la formación del personal. La seguridad privada dejaba de ser solo un oficio y comenzaba a consolidarse como una profesión regulada, estructurada y exigente. Hasta aquí hemos visto cómo la seguridad privada en Chile pasó de ser una función improvisada a convertirse en una labor reconocida, regulada y en camino a la profesionalización. Pero esto recién comienza. En la segunda parte conocerás el giro decisivo que marcó la normativa desde el año 2008, cuando se fortaleció el rol fiscalizador de Carabineros a través del departamento OS10 encargado de la seguridad privada. Revisaremos cómo surgieron nuevas exigencias y cómo todo esto desembocó en la promulgación de la ley número 21.659. No te lo pierdas.